Buenas tardes a las y los asistentes a este curso sobre, ¿se me oye bien?, sobre derechos humanos e inteligencia artificial, una convivencia posible. Bien, antes de dar comienzo y desarrollo a la mesa redonda esta tarde, creo que es justo reconocer el esfuerzo tanto de la Universidad Complutense de Madrid como de la Fundación Complutense, CaixaBank y muy especialmente la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, personalizando este agradecimiento en las personas de Purificación Causa Pie y Violeta Martín, que son, sin ninguna duda, vamos a atenuar el término, responsables, yo digo culpables, de que en particular yo esté hoy aquí. Yo soy Rafael Abril, magistrado, asesor del gabinete del secretario de Estado de Justicia y responsable del Ministerio de Justicia en la implementación de las medidas del segundo Plan de Derechos Humanos. Los importantes son los que me acompañan. Hoy, para cerrar esta jornada, esta primera jornada formativa, contamos con representantes de la sociedad civil que nos van a plantear pues, distintos aspectos de esta problemática, estos retos, estos desafíos que tanto la tecnología como, en particular, la inteligencia artificial nos está generando en la sociedad actual y también los temores, los miedos y los posibles inconvenientes que para la sociedad va presentando tanto el hecho en sí de la tecnológico como la regulación que necesariamente tiene que establecer el marco normativo, especialmente a nivel nacional y muy especialmente a nivel internacional, donde ya contamos, como han adelantado por la mañana, con normas importantes en el ámbito de Naciones Unidas y el Reglamento Comunitario sobre inteligencia artificial. En primer lugar, voy a presentar a los 4 integrantes de la mesa redonda, y mesa redonda sin mesa, por cierto, pero van a ir interviniendo más o menos en un tiempo aproximado de 10-15 minutos, y cuando hayan finalizado los 4, pues quedamos a expensas de las preguntas que el público asistente pues, quiera formular. En primer lugar, y a mi derecha, presento a doña Pilar Calzada González. En estos momentos es desde el año 2023, corrígeme si me equivoco, presidenta del patronato Save the Children, de la organización Save the Children España. Lleva perteneciendo a esta organización, a sus órganos de gobierno durante aproximadamente los últimos 10 años, periodista, CEO también de una agencia, Linking Ideas, que precisamente su labor es asesorar, diseñar y planificar estrategias que tienen que ver fundamentalmente con la protección y el diseño de sistemas de protección de derechos humanos, muy especialmente vinculados a niñas, niños y adolescentes. A mi izquierda tengo a Demetrio Gómez Ávila. Es fácil presentar a Demetrio, lleva más de 30 años, aunque él es muy joven, participando y como un activista social de reconocido renombre internacional, especialmente en el ámbito de la protección de derechos humanos dentro de lo que es el pueblo romaní a nivel internacional. Comenzó muy joven en la militancia, con lo cual el activismo y la lucha por los derechos humanos es una seña de identidad en el caso de Demetrio. Su labor se distingue pues, por incluir de manera transversal en sus acciones la perspectiva inclusiva, interseccional, decolonial y queer. Y en la actualidad pues, es el representante de España en el Comité de Inteligencia Artificial del Consejo de Europa. En tercer lugar, contamos con don Fernando Flores Jiménez, profesor titular de Derecho Constitucional del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. De todos los que tengo que presentar, la verdad que el currículum es tan impactante e impresionante que lo voy a reducir diciendo 3 cosas. En el ámbito académico, pues es una persona que ha escrito muchísimo en materia pues, de democracia representativa, participativa, en materia de protección de derechos humanos vinculados especialmente con personas mayores. Forma parte del patronato de la Fundación Help Age International España. Ha desempeñado importantes funciones de dirección política, tanto a nivel de comunidad autónoma de la Generalitat de Valencia como en el Gobierno de la Nación, donde voy a destacar el último de los cargos que seguramente es el
menos importante, pero que más me afecta a mí, que fue director de gabinete del secretario de Estado del Ministerio de Justicia, que es precisamente donde yo estoy trabajando ahora mismo. Ya digo, profesor universitario y diplomado por el Centro de Estudios Constitucionales de España en Derecho Constitucional, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, así como diplomado en Altos Estudios de la Defensa por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Y por último tenemos con nosotros a don Luis Cayo Pérez Bueno, activista social y del Movimiento Cívico por la Discapacidad, presidente de CERMI, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que constituye la expresión unitaria del sector social de la discapacidad en nuestro país. Hechas las presentaciones y las advertencias, yo más que presentador o moderador, cuando digo las advertencias es que voy a ser cronometrador, porque sé que bueno, pues hay que coger el autobús y volver luego, y aunque el debate va a ser seguro lo más apasionante, hay que situarlo en un contexto temporal del que no nos podemos exceder. Así que, en primer lugar, Pilar, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muy breve, gracias por la invitación, gracias por vuestra asistencia, por estar aquí a estas horas. Con la temperatura exterior y con lo que nos dice el reloj, es todo un mérito que a las 4 de la tarde estéis aquí, estemos aquí, profundamente agradecida. Muy agradecida a la organización y agradecida no solamente porque hayáis elegido a Save the Children para estar representada en esta interesantísima mesa, sino porque hayáis incluido la perspectiva de la infancia, que nos suele costar mucho que esté presente, que se considere en grandes debates. Parece una casi como una contradicción cuando estamos hablando de debates que tienen que ver con una proyección en el tiempo, que no tengamos en cuenta lo importante que es incorporar la mirada de niños, niñas y adolescentes. No porque sean el futuro, obviamente lo son, sino porque ya son un presente y tienen mucho que decirnos sobre todo esto. Por lo tanto, por esta doble lectura, gracias. Un placer y un honor también a los compañeros de mesa. Yo voy a intentar traer una lectura, bueno, porque es por convencimiento y creo que también objetivamente una lectura de oportunidad, muy optimista, a pesar de que estamos hablando mucho de riesgos, de entornos en los que perdemos un poco el pie porque no los conocemos. Bueno, todos los cambios tecnológicos han sido así. Todos los cambios tecnológicos los hemos hecho y después los hemos teorizado, ¿no? Entonces, en este paso estamos también aquí, ¿no? Tecnológicamente creo que estamos en el mejor momento de la humanidad y creo que esto es una evidencia. Los datos dicen que vamos avanzando y que vamos avanzando bien, y esto es compatible con decir que no todo lo bien que nos gustaría o que no todo lo inclusivo que nos gustaría. Es compatible. Yo creo que las dos cosas, bien, pero todavía necesitando mejorar, esto es compatible, y desde la mirada de infancia creo que es un marco que es especialmente interesante, porque si no lo que trasladamos muchas veces es bueno, pues un mensaje de temor, de poca oportunidad, ¿no? De amenaza más bien. Ya no existe una sociedad que no sea digital, por lo tanto, yo al título del curso, ¿no? Una convivencia posible, pues más nos vale que la hagamos posible, porque la convivencia va a estar. Por lo tanto, creo que es una convivencia inevitable, y no lo digo con desazón, lo digo con mucha ilusión por ser capaces de que esa convivencia sea realmente potenciadora de los derechos humanos. Hablaremos, muy brevemente mencionaré cosas específicas que tienen que ver con la inteligencia artificial, pero nos gusta más hablar de los derechos digitales de la infancia, o de los derechos digitales en un contexto en el que la sociedad ya no es digital o analógica. Esto ya no existe, ¿no? Son capas que se retroalimentan. Las tecnologías siempre cambian la manera en la que nos relacionamos cuando son tecnologías disruptoras como son estas, las digitales en general y la inteligencia artificial en particular, ¿no? Yo que uso gafas, para mí las gafas son una tecnología. La tecnología no es solamente el teléfono, la tecnología es todo lo que potencia las capacidades humanas, y evidentemente las digitales las potencia muchísimo, pero otras también. Entonces, yo no le tendría miedo a los cambios que nos está trayendo la tecnología, si somos capaces de incorporar
una mirada y un consenso sobre qué es lo básico y cuáles son los derechos fundamentales que hay que protegerse sobre ellos. Y creo que ese es el momento en el que estamos ahora, estar atentos, estar atentas en cómo esas tecnologías están cambiándonos la vida y cómo afectan a los derechos, para ver las oportunidades y, por supuesto, para mitigar los riesgos. Y en el caso de Save the Children, cuando decimos cómo miramos, pues miramos desde los derechos de la infancia, esa sección de los derechos humanos, niños, niñas y adolescentes que son menores de edad, pero plenos en derechos. Y esto aplica a un mundo digital y a un mundo puramente analógico si todavía existiese en nuestro contexto, que, como decía antes, no lo es, ¿no? ¿Y qué nos dicen? Bueno, pues por ejemplo nos dicen que todos los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes deben garantizarse en cualquiera de los entornos. En la Observación General 25 del Comité de los Derechos del Niño indica expresamente en los entornos digitales. Esta mañana hablábamos de la necesidad de la regulación, yo añadiría la necesidad de cumplir lo regulado, porque con esto tendríamos mucho camino ya resuelto o avanzado, ¿no? ¿Cuáles son las vulneraciones de derechos que pueden aparecer y que están apareciendo ya en cuanto a los derechos digitales de la infancia? En primer lugar, la discriminación, el acceso o no acceso, ¿no? Con una lectura que vaya más allá simplemente del dato biológico de la edad, pero también el interés superior del menor, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la inclusión digital, porque estamos asistiendo a la creación de nuevas brechas vinculadas al hecho digital, al hecho tecnológico, y ahí la infancia se está viendo también muy penalizada, ¿no? Es imperativo, creemos, hacerlo ya, porque la manera en la que en este momento gestionemos este debate va a configurar las posibilidades de futuro de la siguiente generación. Si nos acercamos con una mirada de proteger de los riesgos, probablemente vamos a hurtar oportunidades. Las tecnologías, lo sabemos, no son neutras. Las tecnologías tienen un sesgo y tienen un sesgo también de propósito de utilización. La misma tecnología que está limitando muchísimo la capacidad de niños y niñas de acceder a contenidos de calidad es la que les está poniendo en sus propios teléfonos, les está poniendo una serie de contenidos que claramente deben ser regulados porque no son propios para la edad, ¿no? El uso la lectura que podamos hacer de un lado o de otro, creemos que es muy importante. Lo que sabemos es que niños, niñas y adolescentes son los usuarios principales del entorno digital. El dato que hemos presentado esta semana, y os recomiendo si le queréis echar un vistazo sobre qué están haciendo niños, niñas y adolescentes en el mundo digital, nos da algunos datos que hay que complejizar un poquito, porque habla de niños, niñas, sin tener en cuenta otras cuestiones que seguro que luego hablamos de ellas, ¿no? Pero nos dicen que el 96% de los niños, niñas y adolescentes están consumiendo contenidos, etcétera, en redes sociales principalmente, que empiezan a pasar más de 4 horas al día cuando tienen 11 años, pero que hay una proporción muy alta de niños, niñas y adolescentes que ya con menos de 11 años ya pasaban más de 4 horas al día. Esto quiere decir que han nacido en el entorno digital, les hemos dejado un tanto huérfanos porque no les hemos acompañado como debería, pero están ahí. ¿Y qué es lo que están haciendo? Esto nos lo han contado ellos y ellas porque hemos hecho encuestas directas que después hemos contrastado con información experta. Están en redes sociales sobre todo. Ellas escuchan música, consumen contenidos, series, películas, etcétera, y ellos, hay un sesgo muy claro, están en juegos online, con todo lo que esto quiere decir. No hay límites, de cada 10, 3 dicen que los pocos límites que se les han puesto para estar en redes sociales se los saben saltar perfectamente. Lo de los controles parentales, en fin, es una zapatilla rusa, no tienen ningún problema en todo esto, y de hecho lo que realmente es llamativo es que 7 de cada 10 dicen que jamás se les ha hablado de límites
en el uso de las redes sociales. Jamás, ni en el colegio ni en casa. Hablemos de los riesgos. Los riesgos, sobre todo, como sabemos, vinculados a el contacto con personas desconocidas, etcétera. 1 de cada 3 adolescentes contacta con personas que son desconocidas. Y 8 de cada 10 dicen que una vez que ha contactado no seguiría ese contacto en la vida real. ¿Vale? También por poner un poco de contrapeso a este dato que puede ser un poquito nos alerta en general. ¿Cómo entienden su propia protección? Entienden que no tienen que protegerse de casi nada. No son conscientes de los riesgos que hay detrás de ciertas prácticas. 1 de cada 3 adolescentes cree que enviar fotos explícitamente sexuales no es delito. No entienden que eso deba ser delito. No entienden por qué nos llevamos las manos a la cabeza, por hablar de manera un poquito más clara. Mensajes de contenido sexual, el 43% dice que eso no es delito. Cuando se les preguntan si saben, en caso de que ocurra algo que sí es delito, que no terminan de entender muy bien qué es y qué no es. Si les preguntamos si saben a quién pueden o deben acudir, la más remota idea. Se sienten y saben que están muy desprotegidos. Termino ya. Inteligencia artificial específicamente, bueno, pues como todas las tecnologías que están magnificando nuestras capacidades, las están magnificando para bien o para mal. Estamos asistiendo a situaciones en las que el derecho a la privacidad no sabemos cómo lo vamos a poder interpretar. Creo que es importante que tengamos en cuenta que las tecnologías, por muy obvio que nos parezca, me gustaría subrayarlo, no son neutras. La llamamos inteligencia artificial, pero está basada en los sesgos y en las desigualdades, así como en las discriminaciones humanas. Somos nosotros y nosotras quienes estamos alimentando una tecnología, una inteligencia artificial predictiva, por lo tanto nos va a devolver nuestros propios sesgos. Y yo creo que es una buena oportunidad para ver ahora de qué manera le damos la vuelta a esto. Termino. Lo que nosotros proponemos ante todo esto, pues proponemos que esas regulaciones que ya existen se cumplan. Tenemos una maravillosa ley, la LOPIBI, que nos dice que a la hora de proteger a la infancia tenemos que hacerlo en todos los espacios. Las normas están ahí. Sabemos que tenemos una carencia brutal en educación afectivo-sexual y que esto se está magnificando en un entorno en el que la impunidad y la falta de autoría, digamos, de ciertos mensajes está generando esta cobertura, digamos, para acciones que son criminales. Tenemos que seguir trabajando en esto. Garantizar los derechos y facilitar un acceso responsable no es una cuestión que tenga que ver con el uso que las y los menores hacen de la tecnología, sino con las posibilidades que les facilitamos. Y están haciendo este tránsito sin una compañía adecuada, sin una compañía educadora. Y lo estamos haciendo sin escuchar su voz. Otro de los derechos de la infancia es el derecho a la participación. Y no es un derecho de tercero o de cuarto orden. Es decir, tienen derecho a estar presentes en los debates en los que se está decidiendo cuáles son sus propios derechos. Y esto, por muy contradictorio que sea, vemos que es un hueco enorme que no estamos sabiendo cumplir. Creemos que, por supuesto, es una responsabilidad institucional de generar ese consenso que necesitamos, pero es una responsabilidad social. La sociedad civil no podemos mirar hacia otro lado. Es una responsabilidad política, qué duda cabe, y la manera en la que encontremos el espacio de cooperación para huir de las soluciones simples, porque no las hay, será la manera en la que seamos capaces de determinar un nuevo espacio, digamos, de oportunidad, porque, vuelvo al principio, creo sinceramente que lo es. Los grandes riesgos que las y los menores enfrentan en este momento en cuanto a sus derechos digitales somos los adultos. Yo creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta porque nos toca resolver también, ¿no? Aquí. Gracias, Pilar. Muchas gracias, Pilar, por tu intervención. Damos paso a Demetrio.
Bueno, pues buenas tardes. Espero que estéis un poquito despiertos porque sé que es la hora del café y es una putada en este momento ponerse a atender y esas cosas. Entonces vamos a intentar hacerlo un poquito ameno y voy a intentar alzar un poquito la voz porque como la haga bajita vais a sentir un susurro y os vais a adormecer. Entonces, por eso os hablo un poquito alto, ¿vale? Bueno, yo vengo en representación de la sociedad civil, en parte de la sociedad civil, y me alegro muchísimo de que por fin las minorías étnicas estemos aquí representadas, porque parece que esto siempre es una merienda de blancos. Entonces, muchas gracias por haber invitado a minorías a que hablen de esta situación. Además, es muy importante que las minorías estemos hablando de inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Hasta ahora mucha gente lo que conoce de la inteligencia artificial es que sirve para hacerse unos pósters y unas felicitaciones de Navidad muy monas, estilo Pixar o Disney, para poder enviar a sus colegas. ¿Vale? Ese es el conocimiento general de la población sobre lo que es la inteligencia artificial y tampoco ve mucha más trascendencia ahí, porque tampoco es que la utilicen profesionalmente para desarrollar nada. Estamos hablando del usuario de casa, ¿vale? Que además, fíjate hasta qué punto va avanzando rápidamente todo este tema de la inteligencia artificial, que lo estábamos hablando justo antes de entrar, y es que ahora sí que se detectan los trabajos que hace la inteligencia artificial, pero hemos tenido un espacio en blanco donde ha habido un mogollón de gente que ha presentado trabajos hechos y redactados desde la inteligencia artificial. Felicidades. A quien le haya pasado, felicidades porque le ha pasado. Entonces, ¿vale? Ese es el conocimiento base que tenemos, pero vamos a intentar profundizar un poquito más. ¿Qué coño es eso de la inteligencia artificial? Perdonadme por los tacos porque estoy muy habituado y me salen solos. La inteligencia artificial finalmente lo que trata de hacer es liberar de la paja e irse directamente a los datos concretos, ¿no? Para tratar de elaborar algo, ¿verdad? Claro, pero para que la máquina pueda de alguna manera llegar a esos conocimientos hay que introducirlos. Si los conocimientos que yo introduzco vienen dominados por un sesgo de género, por un sesgo de orientación, por un sesgo racial, por un sesgo de... ¿Qué ocurre? Que la máquina funcionará con el sesgo de. Y eso puede traer graves consecuencias. La inteligencia artificial viene para quedarse, hay que empezar a manejarse con ella. Pasa como con la informática. Yo, como tengo más años que un bosque, cuando aparecía todo este tema de la informática, yo me negaba y decía, ay, qué cosa tan asquerosa, y no sé qué, y el inglés, y no sé cuánto, no sé qué menos. ¿Qué ocurre? Que luego te conviertes en un analfabeto funcional. Que luego te encuentras con que tienes que enfrentarte directamente porque está ahí y porque finalmente tienes que utilizarla todos los días y no puedes quedarte al margen. Pues con la inteligencia artificial y va a pasar lo mismo. O nos metemos y empezamos a funcionar y a utilizarlo para algo más que para hacer carteles estilo Pixar y entendemos cuál es la trascendencia que tiene o se nos va a escapar de las manos. Y sobre todo se nos puede escapar de las manos no ya tanto por la parte institucional, porque en la parte institucional finalmente hay toda una serie de reglamentación, etcétera, que se está creando ahora. Yo estoy en el Comité de Inteligencia Artificial del Consejo de Europa y apenas ahora se está empezando a revisar y se está intentando empezar a crear una legislación que tenga un cierto sentido, una legislación en la cual están participando la sociedad civil. Porque, ojito, la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho como instrumento de ayuda, de soporte, pero no puede ser el elemento que dé el producto final. Porque entonces ahí vamos a empezar a meter la patita. Y es ahí donde vamos a tropezar con la empresa privada, que no va a querer gastarse la pasta para tener a gente que supervise todo este tema de la inteligencia artificial, sino que va a dejar que sea la propia máquina la que se autorregule, la que diga qué cosas hay que hacer. Y esto, vuelvo a repetir, es muy peligroso, porque ya se están utilizando programas de inteligencia artificial para hacer la predicción de delincuencia. Por ejemplo, ¿qué ocurre si ya tiene un sesgo por raza, por orientación, por no sé qué? ¿Quién va a salir siempre culpable? ¿Quién va a salir siempre señalado? Los que estamos siempre señalados, con lo cual no habrá un cambio sustancial con respecto a las personas, Diana, que vamos a tener que sufrir todas estas situaciones. Claro, si tú, por ejemplo, eres una empresa privada y decides que las consultas y los no sé cuántos se llevan todos por inteligencia artificial,
no tienes a nadie que te supervise, que vea, que evalúe continuamente qué es lo que se está produciendo, esa intervención humana, tú con lo que te vas a encontrar es con que te vas a tener que comer un marrón, pero así de grande, porque resulta que la máquina puede haber decidido cualquier cosa peregrina en base a los datos que haya decidido poner en contacto. Con lo cual nos vamos a encontrar ahí con un grave problema. O imaginaros a la hora de repartir ayudas sociales. ¿Qué va a pasar con todo este tema? Claro, por eso una de las cosas que nosotros reivindicamos continuamente desde que se está creando todo este marco de inteligencia artificial es precisamente que la sociedad civil esté presente en una evaluación continua de ese funcionamiento, porque si no, no podremos asegurarnos que no exista ese sesgo, y esos sesgos que a nosotros nos pueden parecer una tontería porque hablamos de números. Si dejamos de hablar de números y nos fijamos que detrás de cada uno de esos números existe una persona con una realidad y con una situación que en algunas ocasiones puede ser límite, quizás empecemos a pensar de una manera más humana y menos contable. Y esa es la propuesta que yo estoy tratando de hacer aquí de alguna manera. Y los conocimientos tienen que ser variados. Si perteneces a una cultura minoritaria, ¿qué contenido está en la inteligencia artificial? Podremos ir mucho más allá. Y es que, ¿qué narices pasa, por ejemplo, cuando hacemos esos diseños maravillosos? ¿De dónde se sacan esas ideas? ¿De dónde se sacan esos dibujos? Porque eso lo han creado personas, seres humanos que tienen derechos de autor. ¿Dónde están los derechos de autor de esas personas? ¿Dónde están X cosas? Por lo tanto, quiero decir que existen todavía muchos dilemas, existen todavía muchas cosas que todavía no las hemos trabajado con complejidad y con profundidad, y donde tendremos que ponernos de acuerdo, y donde no vale solamente la decisión institucional, sino que es muy importante que en estos puntos y en todos estemos la sociedad civil plenamente admitidos y dentro. ¿De acuerdo? Yo creo que como introducción un poco os puede venir bien. Yo os hablo también desde una perspectiva en la que soy gitano, soy inmigrante, soy maricón, reivindico la palabra, y soy pobre, con lo cual los sesgos me tocan todos. Por lo tanto, no me queda más remedio que calentarme la cabeza con ellos. Bueno, lo de viejo lo dejaremos a una opción personal. Bueno, yo creo que con esto, como pequeña introducción, creo que os podéis ir haciendo una idea y luego espero preguntas, no os me durmáis. Gracias. Muchas gracias, Demetrio. Fernando, es tu turno. Gracias. He dicho aún no, se lo he dicho que aún no, es decir, que esa transversalidad le llega afortunadamente a quien le llega. Bueno, muy buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por la invitación a Puri, a Violeta, bueno, a todo el equipo, todo lo que se ha dicho y bueno, vamos allá. Yo estaba leyendo el otro día un artículo en una revista que no conocía, que se llama The Atlantic, en este mismo mes, de un tal Charlie Warzel, que más o menos se preguntaba si la inteligencia artificial se había convertido en una tecnología de la fe. Y empezaba con una frase que os leo porque me gustó mucho. Una cosa importante que hay que tener en cuenta sobre las grandes conversaciones en torno a la inteligencia artificial es que la mayoría de las veces todo el mundo se está inventando cosas. Y acto seguido lo que decía era que eso no significaba para nada que la gente que habla de la inteligencia artificial no sepa de qué está hablando o que los líderes políticos estén mintiendo o estén diciendo cosas que no es verdad. Es decir, que lo aclaraba, ¿no? Pero lo vinculaba o quería empezar con eso porque lo vinculaba a una de las cosas que ya se ha dicho aquí, es imposible que no repitamos cosas, y es que buena parte de las cosas que haga la inteligencia artificial, que buena parte de ellas son buenas y absolutamente necesarias, es la información, es los datos, es lo que le introduzcamos o cómo la alimentamos la que va a dar lugar a una solución o una consecuencia o la otra. Yo, como os han dicho, soy profesor de Constitucional y además trabajo en una organización que trabaja sobre los derechos de las personas mayores y por su no discriminación. Y entonces esto un poco para que veáis cuál es mi enfoque. Como profesor de Derecho Constitucional no puedo evitar la desconfianza en el poder, es mi deber. El constitucionalismo es la desconfianza en el poder.
El constitucionalismo nace para dividir el poder, nace en la Ilustración y nace porque sabe que todo poder tiende a abusar del poder. Entonces el constitucionalismo lo que hace es desconfía del poder, no desconfía necesariamente de las personas, como se está haciendo. Esto no es un tema personal. Sencillamente lo que hay que hacer con el poder es controlarlo, y el constitucionalismo, nuestra Constitución, lo que hace es establecer artificialmente un sistema súper sofisticado, con sus defectos, evidentemente, porque los contextos además van cambiando, que lo que trata es de controlar el poder. Esta mañana la secretaria de Estado ha hablado precisamente de cuidado con el poder en relación con la inteligencia artificial, y lo ha dicho bien, porque la inteligencia artificial en manos de quien tiene poder es un enorme poder. Para bien, para cumplir la Constitución, artículo 9.2 de la Constitución, los poderes públicos tienen la obligación de remover los obstáculos para provocar que la igualdad y la libertad de las personas y los grupos en que se integran sean reales. Eso, y la inteligencia artificial y la tecnología es una herramienta obligatoria para los poderes públicos para eso. Y también en las empresas privadas que evidentemente de manera lícita van a buscar pues, su propio beneficio, pues sencillamente porque son también creaciones humanas que sirven para eso, pero pueden llegar a tener un enorme poder. No hace falta que hagamos ningún ejemplo para demostrarlo, lo sabemos. No solo que lo sabemos, sino que este verano ya hemos mirado al cielo y hemos visto cómo pasaban una serie de lucecitas una detrás de otra, y eso no es de ningún grupo de estados, eso es de un señor y de una empresa específica que recoge muchísimos datos cuando está volando por ahí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esos dos elementos son los que me llevan a decir, el tema de la inteligencia artificial lo tenemos que enfocar con una metodología que es la del, no digo que solo con esa, pero también con esa, la del enfoque de derechos humanos, que no solo es un concepto genérico y teórico, es un concepto enormemente práctico porque implica una metodología de trabajo en el que el tema de la participación de los niños, la participación de las personas con discapacidad, la participación de todos los grupos, de las mujeres, de las personas racializadas, de las personas mayores, tienen que intervenir. Y ahora hablaremos en el tema de los datos por el tema de los datos cualitativos y de los datos cuantitativos, cómo se recogen, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Y por otra parte, por lo que os estaba diciendo, porque es que el elemento, digamos, constitucional a lo que me lleva es a decir, lo que tenemos es una herramienta maravillosa, fantástica, que ya está aquí y a la que tenemos que aplicarle el artículo 9.2. Esto es importante también por una cosa, porque mucha gente ese artículo 9.2 lo vincula al Estado social, que hace bien en vincularlo al Estado social. Es decir, hay que remover los obstáculos para que la igualdad y la libertad, no solo la igualdad, y la libertad sean reales. Atención con esto. Los derechos que se tienen que realizar de los grupos que en ocasiones están en situación de vulnerabilidad no son solo derechos sociales. El problema de los niños, la participación no es un derecho social, es un derecho político. El derecho a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes, por ejemplo, abuso de personas mayores, es un derecho del artículo 15 de la Constitución. No, es decir, estamos en lo que los constitucionales llamamos la sección primera, es decir, no estamos en el capítulo tercero de la Constitución de los principios rectores, vivienda, trabajo, salud y tal, que es lo que diga el legislador. No, esto es como derecho puro. El artículo 9.2 también sirve para eso. Es decir, la obligación de los poderes públicos no solo es realizar el Estado social, es proteger todo el Estado de Derecho, también en todos aquellos derechos que no forman parte del Estado social, porque como también se ha dicho esta mañana, creo que ha sido la directora general, o no sé si ha sido Puri, no sé quién de las dos, hablaba de que los derechos no son indivisibles, no se pueden dividir. Todos los derechos están absolutamente relacionados. Otra cosa es que después la jurisprudencia, el tipo de Estado en el que vivimos, liberal, etcétera, etcétera, y la propia estructura de la Constitución, vaya por donde vaya, pero se podría interpretar de otra manera. De hecho, hay una ventana abierta ahí al respecto.
rápidamente, porque, y le he dicho a Rafa que me iba a centrar en el tema de las personas mayores, porque si no me enredo con otras cosas. Esto me interesa, o nos interesa, porque creo que, de igual manera que me han comentado los dos intervinientes anteriores, el elemento de contexto, el elemento previo es enormemente importante. En relación con las personas mayores, los tres, digamos, rasgos que tenemos que identificar son, en primer lugar, la invisibilidad. Si hay un grupo en el que no hay datos, es el de las personas mayores. Os metéis en temas de sanidad y estadísticas o pruebas para fármacos que sobre todo utilizan las personas mayores. Y aunque parezca mentira, las personas son entre 16 y 74 años. Dice, mande, entre 16 y 74 o en 16 y 65 años. Pero si son fármacos que utilizan el 70% de personas mayores de 70 o 80 años y lo está haciendo usted, esto es real, esto es absolutamente real. Enormemente importante por lo que hemos comentado antes. Cuidado que la inteligencia artificial se alimenta de información previamente, digamos, previamente investigada, estadísticas y datos cuantitativos. En segundo lugar, prejuicios y estereotipos. Los niños, las niñas, los adolescentes, las personas racializadas, las personas con una orientación mainstream, las personas con discapacidad están sometidas a una serie de prejuicios brutales, todavía incluso las personas con discapacidad que llevan un trabajo enorme, que tienen una convención, de la que a lo mejor habla Luis, que nos guían, para mí, o con los niños, que también tienen una convención que al tema de personas mayores y a otros grupos llevan, es decir, saben lo que es estar luchando año tras año y lo que cuesta derribar culturalmente un prejuicio. Donde, por lo tanto, es ahí, en ese contexto en el que el artículo 9.2 de la Constitución, la remoción de los obstáculos, tiene que hacerse efectiva. ¿En qué ámbitos? Los ámbitos de las personas mayores son muchos, pero realmente son tres los que se está enfocando. Cuidados, salud y participación, hablando de participación con carácter general, ¿no? Cuidados y salud, evidentemente no es lo mismo, pero tiene mucha relación. Cuando nos vamos a lo que es la asistencia sociosanitaria, lo que nos encontramos es con el primer gran beneficio, el primer gran objetivo de lo que tiene que ser la tecnología y la inteligencia artificial, y es preservar o procurar autonomía e independencia. Estas son las dos palabras clave: autonomía e independencia. Las personas mayores, tengan o no tengan una discapacidad, lo que quieren es vivir el mayor tiempo posible en sus casas. Sí pueden. Y lo que necesitan en ocasiones es sencillamente apoyos. Los apoyos, dependiendo de cada una de las personas, y ahí aparece la idea de lo que es la asistencia integral o la autonomía integral centrada o la asistencia integral centrada en la persona, es decir, lo que es conocer cada una de las personas y sus necesidades. Ahí es donde entra la tecnología y la inteligencia artificial, en apoyos de todo tipo, sociales o sociosanitarios, por decirlo, de carácter general, o en previsores, o en el que nos van dando lucecitas sobre cómo tiene usted la salud y cuáles son las consecuencias. Hay muchos dispositivos, numerosas herramientas que acompañan, dan información, entretienen, organizan, recuerdan, avisan en ese sentido. Yo tengo aquí varias, por ejemplo, muchas tienen nombres de mujer. Celia es la nueva inteligencia artificial para WhatsApp que combate la soledad de las personas mayores. Esta es de Galicia. Paloma se llama la de Madrid, Temi se llama en Cataluña, y hay algunas, en distintos sitios, cada una tiene su nombre. ¿Para qué sirven? Bueno, pues las personas pueden consultar datos en cualquier momento, se pueden hacer, son programas recordatorios para tomar las medicinas, ejecutan incluso algunas, las más adelantadas, pues algunos tipos de tests neurológicos que pueden servir para saber si hay algún comienzo, por ejemplo, de algo como Alzheimer o Parkinson, todavía muy sencillos. Hacer pasatiempos para practicar, etcétera, etcétera, cosas que... y después con carácter general, combatir la soledad, con carácter general. Mi hermana es enfermera en un centro de atención primaria en un pueblo del interior de Alicante, y hace un rato le he preguntado, le he dicho, dime, ¿para qué te sirve? Lo hemos hablado muchas veces, pero para tener la frase, ¿para qué te sirve a ti o para qué os sirve
porque esto es una cosa no solo de las personas cuidadas, sino de los y las cuidadoras, sobre todo de las cuidadoras, porque, como sabéis, es un ámbito muy, muy feminizado. Y, por lo tanto, son herramientas que sirven y tienen que servir en ese espacio, en ambos lados del espacio, si se puede decir así. Y ella lo que me ha dicho es que son muy útiles para algunas cosas, que piensa que pueden ser para más, pero me ha dicho, pero nunca pueden sustituir el contacto humano, no deben, y nunca deben ser una excusa para reducir servicios. Y me dice, y las dos cosas están ocurriendo ya. Tema de la participación. Bueno, me podría quedar aquí un ratito, pero si queréis después vamos con esto. El tema de la participación, ¿si me estoy pasando ya? No. Un par de minutos. El tema de la participación. Bueno, la tecnología de la comunicación y la inteligencia artificial va, digamos, ya hace que muchos sitios, y sobre todo, no solo en zonas rurales, pero en zonas rurales, por ejemplo, donde vive mi padre tiene 91 años, mi madre tiene 84, ellos ya, por ejemplo, la participación en el pueblo la hacen a través de WhatsApp y tienen el ayuntamiento ha creado unas aplicaciones muy sencillas en las que ellos pueden, en el móvil, a través de bien vía WhatsApp o bien vía una aplicación que tienen abierta siempre, hacer ahí y se abre un tema de salud, participación, cultura y tal, y ellos saben lo que hay, además pueden participar, saben escribir sus historias y tal, y hay una participación y hay una digamos, retroalimentación de una y de otra parte. Veremos después, o ya lo hablaremos, una de las cuestiones que tiene que ver con esto es, claro, la alfabetización tecnológica. Probablemente estos niños que tienen a 4 horas al día, cuando tengan 70 años, que entonces serán jóvenes, cuando tengan 120 años, pues entonces se vivirá 180 si no hace demasiado calor, pues no hará falta, ¿no? Pero en estos momentos sí todavía hace falta. Por lo tanto, el tema de la participación. Todo esto, yo tenía en el esquema, y lo quiero de nuevo recordar, todo esto implica datos. Todo esto implica conocimiento. Lo subrayo porque sabéis que desde el año 2014 hay una relatora independiente de Naciones Unidas para las personas mayores. Si hay un tema, hay varios temas, ¿no? Pero si hay un tema en el que insiste anualmente es en que el grupo de las personas mayores es el grupo con menos datos, con menos información para poder adoptar políticas públicas o reacciones normativas que puedan favorecerlos o que puedan impedir las discriminaciones. Y como he dicho antes, tanto de carácter cuantitativo como de carácter cualitativo. De los beneficios, que son beneficios que en el ámbito de la salud, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la participación, hay todo un mundo ahora, lo sabéis, de lo que se llama la Silver Economy en materia de turismo, por ejemplo, que utiliza todo el mundo de la tecnología y la inteligencia artificial para captar además un grupo que, por lo menos una parte, tiene una cierta capacidad económica y que sencillamente no viaja por miedo, no viaja por determinados límites que sencillamente las nuevas tecnologías poco a poco los están derribando, porque pueden hacer viajes virtuales primero, a dónde vas a ir para estar allí primero, la información, hay teléfonos móviles ya que en Benidorm le dicen sobre todo a todo el mundo, pero a las personas mayores especialmente, cómo está la playa en ese momento. Desde el momento en que impidieron sacar las toallas a primera hora de la mañana y retirarse a desayunar, si conocéis la costa levantina, eso es algo bastante común, y algunos ayuntamientos con razón, porque era una cosa brutal. Yo vivo en el Cabañal, en Valencia, y en el barrio marítimo, e incluso en el barrio marítimo se hacía y había pues sus disputas. Pues bueno, el tema está en que incluso ya la tecnología hace pues que sencillamente un señor, normalmente inglés, que vive en el piso 24 de la torre no sé cuánto de Benidorm, pues no es necesario que baje, está mirando y dice, oye, Margaret, que ya se está llenando la playa, y entonces baja, y entonces es una cosa bastante sencilla, pero bueno, tiene que ver con la tecnología y es importante. Lo cito sencillamente como los riesgos, que son importantes. Se han dicho aquí y si queréis lo que hacemos es profundizamos un poquito, los comentamos. El tema de los sesgos. El sesgo estadista está
presente, como el resto de sesgos. El sesgo edadista está muy presente y está presente en probablemente el principal problema que las personas mayores con el que se encuentran las personas mayores, y aquí abrimos porque ¿qué es la persona mayor? 65 años, edad de jubilación, etcétera, etcétera. Cuando uno tiene 50 años y no tiene trabajo, se da cuenta cuando va a buscar trabajo que ya es persona mayor. Porque como tenga la mala suerte de que, bueno, da igual, porque sea bien inteligencia artificial o sea porque le entrevistan, si tiene más de 50 años es prácticamente imposible que le contraten. Es enormemente difícil que le contraten. Hay, por lo tanto, un sesgo que es humano, lo hemos visto antes, bueno, se ha dicho, si el sesgo es humano, da igual, porque de una u otra manera se introducirá, incluso aunque no se introduzca, antes Luis ha comentado, y lo estábamos comentando, el tema de los tribunales, el tema del MIT y la app esta. Es que esa aplicación... Esa aplicación que decidía sobre si alguien durante su prisión preventiva estaba en la cárcel o quedaba fuera, no tenía introducido el sesgo de la raza y, sin embargo, con la información que tenía, lo introducía. Y lo que está haciendo, lo que se ha hecho o se ha hecho después ha sido tratar de acabar con eso. Es decir, que el sesgo se introduce de una manera mucho más sutil de la que podemos imaginar. El sesgo edadista puede ser uno de los problemas. Otro es el tema de la brecha digital, como lo conocemos o lo conocéis, y es una brecha digital que es responsabilidad de las empresas, porque lo es, pero es responsabilidad de la administración enormemente. Es decir, hay un enorme problema de las personas mayores en sus relaciones con la administración, un enorme problema de brecha digital, es decir, de no comprensión de cómo hacer determinadas cosas que se quedan por hacer y que tienen derecho a hacer porque no existen, no son capaces de, a través de los procedimientos de chatbots o de las webs que son o de plataformas, presentar un papel, etcétera, etcétera. Eso para nosotros es fácil, pero para la mayor parte de la gente que tiene más de 60 o 70 años no es fácil. Por lo tanto, hay un tema de brecha digital ahí. Y después también se ha comentado aquí temas de carácter económico. Y eso da como efecto, el efecto de todo eso es la discriminación. Para terminar, aunque tenía unas cuantas cosas, yo creo que una de las cosas importantes de la inteligencia artificial es, primero, que es una herramienta para las personas mayores enorme para la autonomía y la independencia, que tiene, y en segundo lugar, que tiene la capacidad de personalizar de una manera increíble precisamente la respuesta a las necesidades de las personas mayores. Es decir, las personas mayores, algo contra lo que hay que luchar es que es un grupo que se parece. Las personas mayores, como el resto de los grupos en situación de vulnerabilidad, no se parecen. Lo único que tienen en común es la edad. Es lo único que tienen en común. Votarán a unos y a otros. Serán de un equipo o de otro. Tendrán unas manías u otras. Pero son personas diferentes. Tienen enfermedades diferentes. Tienen dolencias diferentes y tienen deseos diferentes. Todo eso, precisamente una atención personalizada que la tecnología y la inteligencia artificial permite, pues puede ayudar. Disculpad que me enrollo un poco y gracias. Gracias, Fernando. Luis, tienes la palabra. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias al Ministerio, a la Secretaría de Estado, y miro a Puri, a Violeta, Rafael, por invitarme una vez más. Ya me conocéis, si me invitáis es ya conciencia. Un placer estar aquí representando al movimiento social de la discapacidad, el activismo de las personas con discapacidad, esa minoría discreta y aislada, pero que bueno, quiere participar y quiere remover obstáculos, ¿no?, para que la inclusión y los derechos lleguen también a esa parte de la diversidad humana. Un saludo también muy cordial a mis comensales, aunque no haya mesa, pero compartimos mesa y he aprendido mucho de lo que he escuchado y seguro que ahora con la intervención del público pues se ensanchará y se mejorará mucho este debate, ¿no? Se pregunta si los derechos humanos y la inteligencia artificial pueden convivir. Bueno, los derechos humanos siempre son incómodos, porque son exigentes, porque nos enfrentan siempre
al requerimiento mayor del buen comportamiento, de la buena conducta, de la paz, del orden, de la seguridad, de la libertad, y hay muchos enemigos de los derechos humanos. Entonces, en cualquier contexto, en cualquier marco, siempre van a estar en duda, siempre van a estar en posición de debilidad, siempre hay que resguardarlos, siempre hay que promoverlos, ¿no? Entonces, también la inteligencia artificial pues será una dialéctica. No creo que haya un fatalismo, que la inteligencia artificial per se vaya a suprimir, vaya a cancelar los derechos humanos, pero siempre se va a producir una tensión y, como en todo proceso, lo que hay que es gestionarlo y gestionarlo bien. Dicho eso, desde la perspectiva de las personas con discapacidad, pero quizá desde la condición humana, ante las grandes disrupciones, esto es una categoría, en filosofía se podría llamar acontecimiento, en francés es événement, bueno, pues esa cosa que sucede, que está ahí, que ya es irreversible, que va a modificar profundamente todo lo que conocíamos de antes. Creo que esas notas se predican de la inteligencia artificial, pero que no es fatalista, que no ha llegado, no se sabe por qué, que nos cae como una losa que nos aplasta, sino que tenemos posibilidad de interactuar con ella y de tratar de dirigirla y de cogobernarla. Yo creo que hay que entenderlo así. Porque ante las grandes disrupciones en la historia, que ha ocurrido siempre, pues hay una facción entregada que se rinde incondicionalmente, que aplaude, que alaba como un gran hecho en la historia de la humanidad, ¿no? En los momentos estelares de la humanidad que decía Stefan Zweig, u otra que se opone con crudeza, con firmeza, porque niega todo. Y parece que siempre son esa respuesta disyuntiva, ¿no?, entre la aceptación acrítica o la oposición más frontal posible. Creo que aquí la vía debe ser la intermedia, la gestión de ese hecho, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Es verdad que estamos en distintos estadios, aquí lo han dicho muy bien mis compañeros y compañeras. Es verdad que empezábamos con la gestión masiva de datos, después con los algoritmos, que es la utilización de los datos para predecir y para gobernar procesos, pero la inteligencia artificial es más que todo eso, yo creo. No se trata tan solo de gestionar datos que ya se tienen, sino que pasaría a un nuevo horizonte distinto. Algunos apocalípticos dirán que es no solo un cambio de era, sino un cambio de civilización e incluso un cambio de especie. Sabéis que está por ahí una cierta doctrina, una cierta literatura, no llamaría ciencia, que se llama el transhumanismo, que la humanidad es una cosa en el tiempo y que está llamada a ser superada por sí misma, que nunca se ha visto que una especie se supere, se superponga a sí misma. Bueno, no sabemos si eso forma parte de la ciencia ficción, de la ficción científica, de la literatura más avanzada, o puede ser parte de una realidad. Pero, entre tanto, estamos aquí con ella. Y la inteligencia artificial supera al mundo de los algoritmos porque ya no solo va a depender de datos, no solo es una representación, una proyección que puede ser anómala por los sesgos del imaginario colectivo, que el imaginario colectivo, digamos, que es la suma de todos las mentalidades, los pensamientos, las opiniones mayoritarias, que por supuesto nos castigan a los que somos diferentes, a las personas con discapacidad nos castigan porque funcionamos de otro modo, porque nos apartamos del canon de normalidad impuesto. Todo lo que se separe de ese canon de normalidad pues no sirve, no vale. Nos ha costado, y también miro a Puri y a la Secretaría de Estado, pues cambiar el artículo 49 de la Constitución, ¿no? Pues han sido años de trabajo intenso para que los derechos humanos también llegaran en la mejor formulación, en la más avanzada, a esa parte, a ese 10-15% de la población que nos conducimos de un modo distinto al general, al admitido, y que normalmente lleva el prejuicio o el estereotipo de que valemos menos, o que somos una carga, o de que, bueno, como mucho pues se nos atenderá, pero no somos miembros plenos y valiosos de la familia humana. Bueno, retomo, la inteligencia artificial ya no solo gestiona datos, va a construir realidades mentales, y ahí es donde se va a dirimir, yo creo,
el futuro de los gobiernos, de las sociedades, de la convivencia. Esto puede parecer, ya digo, muy de ficción científica, pero creo que es así. Si no es ahora, será en 20 años. ¿Qué nos preocupa a las personas con discapacidad? ¿Qué impacto va a tener la inteligencia artificial en el derecho humano al empleo? Por supuesto, los empleos van a cambiar, pero yo ahí no sería demasiado pesimista. Siempre que ha venido una tecnología, aunque la inteligencia artificial no es una tecnología, esto es muy cualitativo, pero creo que hay que entenderlo bien, que extienda, que amplíe, que instrumente lo que ya tiene el ser humano. Eso serían las tecnologías habituales. Me aumentan, me potencian lo que yo ya tenía, mis aptitudes, mi capacidad, mis méritos. No, es que este va a crear nuevas realidades que antes no estaban. Puede cambiar la esencia de la persona, de la condición humana, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Y ahí es un problema político, profundamente político, que es el gobierno de ese proceso. Si va a ser un proceso participado, si va a ser un proceso cogobernado, si las democracias y los pueblos y la gente tiene algo que decir, o va a estar en manos de las grandes corporaciones, de las plutocracias, que ya no solo es el afán de dinero, porque esto va a generar infinidad de excedentes, ¿no?, y de lucro, sino también de poder. Y se va a tratar de una cuestión de poder. Entonces yo, por acabar, se podrían decir muchas cosas, seguro que ahora en el debate lo ampliamos. La gran cuestión aquí es un hecho de poder nítido, claro, y cómo los que hemos estado antes de que viniera la inteligencia artificial, en las periferias, en la zona marginal, en la parte oscura, los que nunca nos convocaban, infancia, minorías étnicas, mayores, discapacidad, mujeres a pesar de la mayoría de la población son mujeres, si vamos a poder participar y cómo nos dotamos de instrumentos, de procesos, de legitimidades, de nuevas moralidades para participar en ese hecho escueto, a veces grosero, del poder. Estamos en manos de plutócratas, nos podemos quejar de nuestros gobiernos, de nuestras democracias débiles, de lo tanto que necesitan mejorar para ser decentes, pero hay otros gobiernos, otro poder crudo, duro, que no tiene fiscalización, que no tiene parlamentos, que no tiene partidos, que está enriqueciéndose y que quiere gobernarnos. Yo creo que es ahí donde está la gran cuestión de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Luis. Bueno, yo estoy disfrutando desde esta parte de la mesa redonda de la intervención de mis compañeros, pero creo que es el momento de daros protagonismo a vosotros y a vosotras que estáis aquí para que planteéis reflexiones en voz alta, preguntas dirigidas de forma genérica a la mesa o particularmente a cualquiera de los miembros de la misma. Así que la voz es vuestra. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿No tenéis...? Bueno, como no hay ninguna pregunta, voy a aprovechar. Yo sí quería comentar dos cosas, ¿no? Una que siempre pensamos es más filosófica, ¿no? Un poco a partir de la reflexión que hacía Luis. ¿Por qué nos inquieta tanto la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, ha habido momentos en la historia donde ha habido tecnologías como las máquinas que la gente tenía miedo y había gente que quemaba las máquinas porque decían vamos a perder el trabajo, ¿no? Esto siempre una tecnología ha generado inquietud a aquella población que tenía, ¿no?, que sufría debido a la llegada de esa tecnología, como hay gente que es víctima, pues, de la globalización, de procesos de deslocalización, es decir, estos son procesos habituales, ¿no? Pero, claro, ¿cuál es el problema de la inteligencia artificial? Pues seguramente que aquello que nos identifica como especie, ¿no? Nosotros pensamos que somos más listos que nadie, más listos que cualquier animal, más listo que cualquier máquina que se haya, ¿no?, que se haya construido hasta ahora. Y por lo tanto, eso de que haya máquinas que sean más listos o más listas que nosotros, yo creo que nos inquieta mucho como humanidad, ¿no? Como porque aceptamos que hay coches que van más rápido que nosotros, aceptamos que hay animales que son más fuertes que nosotros, ¿no? Pero esto de la inteligencia yo creo que nos inquieta mucho, ¿no? Y seguramente por eso se hacen
tantas distopías, ¿no? Hay tanta reflexión sobre esto, ¿no? Pero yo, aparte de cuando se estaba escuchando, estaba pensando, vale, habéis planteado los riesgos de todo este proceso y sabemos y lo estamos planteando durante este curso. Ahora bien, ¿qué podemos hacer en una cuestión que socialmente se considera una cosa muy técnica? Es decir, hay como grandes empresas, ahora entran los gobiernos, pero parece, o sea, si estuviéramos hablando de política social, seguramente que se llamaría a las organizaciones sociales, a las organizaciones de mayores, de personas con discapacidad, para el diseño de esa política, ¿no? Seguramente han intervenido organizaciones cuando se ha hecho la estrategia española o la ley europea de inteligencia artificial, pero es verdad que aquellas cuestiones que se consideran muy técnicas, es como si la sociedad, bueno, no hay tanta presión para entrar en ello, porque los primeros que a veces nos sentimos como que no tenemos nada que aportar porque carecemos de esos conocimientos técnicos somos los ciudadanos y las ciudadanas. Por lo tanto, en este proceso llega un momento que tenemos que empezar a pensar, vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y os lo planteo un poco a vosotros como representantes de las organizaciones sociales que tenéis que estar en este debate, porque si no, el debate estará cojo, sin duda, ¿no? Pero bueno, yo así como nadie hablaba, es un poco para echar un reto. Me parece muy interesante, sobre todo porque creo que, no sé si, supongo que será un sacrilegio definirlo así, pero a mí me gustaría mucho que fuésemos capaces de hacer una ingeniería inversa. O sea, llegar a entender exactamente por qué nos asusta tanto. O sea, qué creencias que nos están llevando a tener un tipo de marco mental estamos comprando. Por una parte, que esto es un cambio tecnológico. Por supuesto que la tecnología ha generado el cambio, pero lo que nos da miedo no es la tecnología. En efecto, no, hoy en día no le tenemos miedo a un tren de alta velocidad, por mucho que lo que hayamos visto históricamente es un tren de otra velocidad, ¿no? O sea, hay un cambio de mentalidad detrás de ese cambio tecnológico, pero como la palabra tecnología nos lleva ahí, como ciudadanía en general nos evadimos del debate porque no es nuestro, porque es un debate de naturaleza experta. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Luis, esto tiene que ver con el ejercicio del poder y estamos viendo ahora y debatiendo ahora cómo vamos a compartir el poder en el futuro. ¿A quién le vamos a otorgar ese poder y por qué? Y de momento parece que la partida la va ganando alguien que no tiene sistemas de rendición de cuentas democráticos, que es lo que hasta ahora habíamos dado por bueno como consenso. Y ahí es donde coloco los derechos humanos. De momento, por ahí va la pelea. Yo creo que dar la vuelta a esto, desmitificar que no es un cambio tecnológico, que es un cambio social, que es el que a mí me importa. Yo de tecnología no tengo ni idea, pero de sociedad me preocupo. Y de los derechos de la infancia me preocupo mucho, ¿no? Entonces yo creo que si somos capaces de cambiar esa mirada, tendremos otra manera de estar en el debate público. Creo que también hay una cuestión de tiempos. El cambio digital lo hemos visto en la última década, simplificando. Y el cambio industrial lo vimos en 300 años. En 300 años pasaron un montón de cosas. En 300 años, cuando empieza el hecho industrial, a nadie se le ocurre hablar de los derechos laborales. Pasaron 300 años y ahora hablamos ya consolidado de derechos laborales. En este momento, ¿cuáles son los derechos digitales? Pues empezamos a hablar ahora. Y llevamos ni sé cuánto tiempo alimentando la máquina de la inteligencia artificial. Y ahora somos conscientes de quién es el dato. ¿De quién es el dato? ¿Es mío? ¿Es de ese niño o de esa niña que su familia presenta una solicitud para un campamento y el algoritmo ya ha predefinido cuáles son los criterios? ¿En función de qué? ¿Con qué autoridad y con qué legitimidad? ¿No? O sea, yo creo que está por una parte el no entenderlo, pero también el tiempo tan rápido en el que estas cosas han ocurrido. Y como sociedad civil yo creo, simplifico mucho, porque o sea, lo mismo que la tecnología para quitarle ese peso así tan, no sé, casi como una magia, me parece que la inteligencia artificial, lo he escuchado por ahí, es un software espabilado, que hace cosas
como dirían mis hijas, súper tochas. Y ya le tengo menos miedo. Y yo creo que la sociedad civil que tenemos que hacer, creo que la sociedad civil organizada básicamente tenemos 3 tareas, que es proponer, porque tenemos opinión y tenemos la legitimidad de conocer, de tocar tierra, ¿no? Como decimos nosotros, tocar el cachete del niño y de la niña. O sea, proponer, vigilar, yo creo que esto es fundamental. Y la tercera, molestar. O sea, molestar y no dar por buenas muchas de las cosas que se supone que forman ya parte, ¿no?, de la manera de hacer las cosas. O sea, que yo creo que tenemos que estar para proponer, para vigilar y para molestar. ¿No? Sí, Demetrio, sí, te lo paso. Y además añado también otra reflexión que creo que nos puede ayudar mucho, tu intervención, que es el tema, tú tienes experiencia en monitoring en el ámbito particular del antigitanismo, y para que nos hables un poco de los delitos de odio en las redes, de cómo podemos parar esa... ¿No se me oye? ¿O no lo arrimo lo suficiente? Vale. Entonces, no solamente la reflexión que ha hecho Puri, sino también aprovecha, además que te has portado muy bien con el tiempo, has sido el que mejor te has ajustado a él, así que ahora es tu oportunidad para que nos hables también de los delitos de odio, ¿vale? Es que yo soy muy enérgico y voy al grano. Entonces, mira, con respecto a lo que estabas diciendo, yo no pienso que la inteligencia artificial piense mejor. Creo que tiene más rapidez a la hora de enlazar datos, pero no piensa mejor porque no necesita una conciencia detrás para poder ordenar eso de una manera que nos convenga, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Y con respecto a la intervención de la sociedad civil, tenemos que estar, hay un proceso. Y en ese proceso que se establece, nosotros tenemos que estar continuamente en esa vigilancia y en esa evaluación, una evaluación continua, porque no puede dejarse en manos únicas del poder, en manos únicas de las empresas o de lo que sea, que puedan gestionar y puedan decidir. Por eso tenemos que estar siempre presentes en cualquier operación, en cualquier trabajo que se realice de inteligencia artificial, la sociedad civil tiene que estar allí, ¿no? Y con respecto a lo que me preguntas con respecto a los hate speech, los comentarios de odio en red, etcétera, bueno, pues parece que las grandes compañías deciden, por fin, hablando con la Comisión Europea, que llegan a un acuerdo por el cual pues, controlarán los mensajes de odio en red. Muy complicado por varios motivos. Primero, porque a las empresas privadas les importa un carajo lo que tú plantees desde la sociedad civil, porque ellos ganan un mogollón de pasta y porque además precisamente pues las fake news se difunden en una progresión aritmética que no se difunde una noticia real. Por ejemplo, si yo produzco una noticia muy escandalosa, muy inmediata, que exige una respuesta o va hacia la emocionalidad del momento y además me confirma lo que yo pienso, mis estereotipos o algo que a mí se me ocurre, reúne las características perfectas para que yo le dé un like y para que retuitee, para que difunda, para que lo pase, etcétera. Y eso es pasta. Eso son visiones. Con lo cual, las organizaciones no tienen en absoluto ninguna ganas de tener ningún tipo de control sobre los hate speech. Por mucho que cuenten, por mucho que nos cuenten y por mucho contratito y tratadito que hagan con la Comisión Europea. Y os lo digo porque yo llevo como 3 o 4 años haciendo el seguimiento de antigitanismo en España, de comentarios de odio. Cada X tiempo se realiza un seguimiento, se realizan una serie de denuncias y a partir de la respuesta que tenemos de esas denuncias, vemos si se cumplen o no se cumplen estos acuerdos que se han llegado con la Comisión Europea. Pues la situación es francamente penosa, por muchos motivos. Para mí un motivo principal es que cuando van a hacer el monitoring avisan. Hola, vamos a hacer el monitoring. ¿Os portáis bien? ¿A que sí que os vais a portar bien? Guay, lo confirmaremos, ¿vale? Eso es hacer un monitoring para la Comisión Europea y que además está derivado hacia la sociedad civil. Porque la gente que realiza estos monitorings son organizaciones civiles, no es el Estado, ¿de acuerdo? Pero claro, ahí vamos, ¿vale? Primero, bueno, vemos qué cantidad de respuestas y tal. En el tiempo en el que yo llevo trabajando en esto,
ha ido variando mucho, porque ha habido cambios también en las grandes empresas, ¿vale? Por ejemplo, Twitter ahora es X y no tiene nada que ver con el Twitter de antes. ¿Por qué? Porque antes yo recuerdo haber presentado denuncias y no es que fuese la gran maravilla del mundo, pero algunas le hacían caso. Pero es que ahora, en pleno monitoring, hemos presentado denuncias muy obvias, hablando de parásitos como de las personas gitanas, animalizaciones, cosificaciones, rememoración de eventos en los que ha habido un genocidio, etcétera, etcétera, y muchos de ellos no los han retirado. La política de Elon Musk es que no tocó nada. En Facebook ha sido un merdel. Ha sido un merdel porque cuando yo empecé a hacer los monitorings, ahí había hasta quedadas de nazis para meterle palizas a la gente, como evento. Claro, ahora mismo yo decía, bueno, parece que están haciendo caso y que la cosa está funcionando mejor, pero es que resulta que ya no, porque como han decidido que todo lo va a llevar la inteligencia artificial y es la inteligencia artificial la que va a decidir si el comentario es ofensivo o no, nos encontramos con que cosas que hemos dicho de toda la vida que forman parte de un contexto y que en ese contexto no es insultante, acaban desapareciendo y te acaban sancionando, cuando en realidad estás viendo un mogollón de peña con esvásticas y con mensajes ultraderechistas y reaccionarios que siguen campando a sus anchas por Facebook. ¿Qué es lo que ha hecho Facebook también? Crear un algoritmo por el cual tú, que no simpatizas con ese tipo de cosas, te ocultan ese tipo de información. No es que la hagan desaparecer, es que te la ocultan y a ti no te aparece, y cuando vas a buscarla para denunciarla, te cuesta. Pero no es que estén controlándolo, ¿vale? En YouTube, más o menos, sí que está funcionando la cosa. En TikTok, Instagram, ahí estamos teniendo ciertas dificultades. ¿Por qué? Pues os lo explico, por una explicación física muy sencilla. Porque somos una pandilla de boomers. Y como somos una pandilla de boomers, todavía lo del TikTok y lo del Instagram nos resulta muy lejos. Y la gente que hace los seguimientos generalmente o no conoce o conoce muy poco TikTok o no conoce o utiliza muy poco Instagram. Con lo cual ahí tenemos otro sesgo a la hora de presentar las denuncias por comentarios de odio. Pero ya os lo digo, que yo en líneas generales eso. Y si hablamos ya de delitos de odio, por encima ya de los comentarios de odio, tengo que decir que desgraciadamente la legislación española es un puff para el tema de delitos de odio, porque ni siquiera está claro el concepto, porque hay peña que no tiene claro todavía que los delitos de odio es un instrumento jurídico para los grupos vulnerables minoritarios. Y se va montando la película de la universalización de los delitos de odio, que es como hacer desaparecer los delitos de odio. Y además que sirve para hacer un control ideológico. Porque si la Iglesia, si las fuerzas del orden, si la monarquía pueden ser víctimas de delito de odio, pues entonces ya apaga y vámonos. O sea, que si yo me quejo de la policía porque ha cometido una no sé qué, ¿lo van a hacer como delito de odio? O el famoso delito ideológico, que resulta que si viene un nazi a una manifestación y yo lo he hecho, el nazi me puede denunciar por delito ideológico. ¿En qué mundo estamos? ¿En dónde está la lógica? Estamos hablando de qué estamos hablando. Hablamos de grupos minoritarios y de instrumentos jurídicos para defender a esos grupos minoritarios. Todo lo demás es paja y manipulación. Muchas gracias, Demetrio. Fernando, sí. No, se me ocurre tomar la palabra. Mi nombre es Isabel Serrano, vengo del mundo de la salud. He trabajado casi con datos, gestión masiva de datos, pero ahí me he quedado, ni algoritmos ni inteligencia artificial. Y entonces tengo como dos preguntas, no porque no me interese todo lo demás, sino un poquito porque tengo bastante experiencia de trabajo con gente joven, que es la primera parte, que tendría que ver con, tenemos la experiencia, por ejemplo, como se ha dicho, en educación sexual, que plantearlo desde la prevención del riesgo no es la estrategia más adecuada para ese acercamiento a los beneficios de la inteligencia y cualquier otro de los avances tecnológicos o en esto que estamos hablando. Entonces, sí que te preguntaría cómo veis el típico debate
de cómo manejar esto precisamente en chavales y en adolescentes, porque yo creo que hay peligros. Hay peligros porque no es, y está demostrado, que solo plantearse el miedo no es lo mejor, ¿no? Y luego, ya no porque trabajo con jóvenes, sino por la edad, se me ocurre alguna cosita o alguna pregunta sobre el tema de las personas mayores, ¿no? Porque pienso que vemos todo esto, tú lo has presentado como avances, ¿no? En el sentido de que puede ser una herramienta estupenda para las personas mayores, incluso pues, en una línea de empoderamiento, etcétera. Pero yo creo que ahí el abordaje es tan diferente al tema no tenemos un problema de riesgos como puede plantearse con la adolescencia. Y eso, siendo verdad, me preocupa pensar que también ese acercamiento a estos avances pone a muchas personas mayores a lo mejor en una situación de mayor dificultad. ¿Por qué? Porque nos creemos o se pueden creer más tontos y tontas de lo que corresponde a todas las limitaciones propias del envejecimiento, ¿no? Entonces, es como decir que ese acercamiento a lo positivo de la inteligencia artificial para estas edades tendría que ser adaptada a, es decir, no generalizable como a todo el mundo, porque yo no lo entiendo, o sea, yo creo que es diferente, como precisamente por dónde venimos, o sea, es que venimos de un mundo tan diferente y creer que nos vamos a acercar aquí y que de la noche a la mañana nos van a dar un cursito y si no sabes coger un ordenador o usar un WhatsApp, estar fuera de onda, ¿no? Me parece que tiene una doble, hay un cierto peligro que puede resultar no positivo en la línea en que hablamos. Me he centrado en estos dos apartados, bueno, pues por estas características que os he dicho. Muchas gracias. Bueno, cualquiera de los dos. No, yo completamente de acuerdo. Yo creo que el enfoque del peligro, magnificar los riesgos, creo que estamos mezclando registros, ¿no? Yo creo que quienes tenemos que asegurarnos de que ponemos conocimiento, recursos y normas para asegurar que realmente el mundo digital sea un espacio protegido para la infancia, debemos ser muy conscientes de cuáles son estos riesgos y trabajar sobre ellos. Creo que tenemos que hacer una labor de pedagogía, acompañar esa pedagogía con las y los chicos en cuanto al uso, y algunos de los datos que os comentaba pues realmente nos han llamado mucho la atención. La falta de capacidad para identificar práctica delictiva como tal, esto ya es una llamada de atención que yo no, si hubiese que responsabilizar, no lo responsabilizaría precisamente en ellos, en ellas. Creo que no hemos hecho bien una pedagogía todavía para acompañar esto, pero estoy completamente de acuerdo en que así como ayudamos a identificar el maltrato, no hemos sido capaces de ayudarles a identificar el buen trato. ¿Qué es el buen trato? Todo el foco está en identificar el maltrato. Y el buen trato nos resulta sospechoso, algo buscará. O sea, estamos generando una manera de ver el mundo basada en la sospecha, ¿no? Y esto es profundamente limitante. Las oportunidades de la tecnología, las oportunidades de la inteligencia artificial van a ir descubriéndolas si responden a sus necesidades. Y esto es lo que tenemos que tener claramente ahí puesto. Pero para eso tenemos que comprometernos a que realmente sea una tecnología que habilite su capacidad. Intento explicarme. Si en el colegio lo que hacemos es meter 3 horas para que aprendan a utilizar ChatGPT, habremos hecho muy poco. Si el colegio es capaz de replantear cuál es su posición en la sociedad, cómo puede realmente el profesor o la profesora maximizar su conocimiento cuando está con los chicos y con las chicas y utiliza la tecnología para el acceso a otro tipo de conocimiento, a otro tipo de tareas, etcétera, ahí realmente van a ser capaces de entender cuáles son las ventajas. Esto también yo creo que es un proceso que irá desarrollándose, pero no va a desarrollarse de manera natural, salvo que intencionalmente nos pongamos a ello, porque de lo contrario lo que va a desarrollarse es el otro incentivo, que es el incentivo de las plataformas, que lo que buscan es consumo, 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 es decir, datos, 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 que me sigas alimentando el monstruo. Por eso es importante la regulación, porque tenemos que ser capaces de ver las ventajas y llevar a las plataformas a que trabajen estas ventajas. En la actualidad,
las plataformas que están desarrollando y enriqueciéndose económica y desde el punto de vista del poder sobre todo esto, no tienen incentivos para hacer un uso racional en la manera en la que yo veo el mundo y desde luego inclusivo para todas las personas y para todos los colectivos. No tienen incentivos, no les sale a cuenta. Lo que les sale a cuenta es alimentar el consumo masivo. Por lo tanto, ¿quién tiene que poner esa visión? Pues yo creo que la sociedad civil, sin lugar a dudas, y a ser posible colaborando con los poderes públicos, que son quienes tienen la capacidad real de generar cambios duraderos, porque la nuestra es mucho más limitada. Fernando, por alusiones, y voy a aprovechar para hacerte también una pregunta, luego ya quiero hacer otra también a Luis, sin perjuicio de las que puedan formular, y es, tú antes hablabas de tus padres y de tu hermana en tu intervención. Yo pienso en mis padres también, son octogenarios, que llevan 60 y tantos años casados. Y yo creo que el principal temor que tienen en el final de su vida es encontrarse solos. ¿Qué pasará cuando uno de ellos fallezca? La inteligencia artificial es un instrumento, una herramienta para combatir la soledad. Hemos visto ya que incluso grandes empresas funerarias son capaces de crearte un avatar para que tú puedas hablar con esa persona que está fallecida y que los norteamericanos son muy dados a esto y no hay límites a la imaginación. ¿Tú crees que pueden construirse a través de inteligencia artificial mecanismos que permitan a las personas mayores combatir la soledad? Gracias, Rafael. Pues varias cosas. En relación con las personas mayores, con los beneficios y los peligros, he intentado, o por lo menos mi planteamiento era hacerlo de manera equilibrada. Lo que pasa es que como supongo que he empezado por los beneficios y después he ido más corriendo, pues no, pero he tratado de plantearlo de una manera equilibrada. Es decir, lo que hemos comentado, es decir, por una parte son tecnologías, entre comillas, porque ahora comentaré una cosa precisamente para apoyar lo que dices, porque estoy de acuerdo, que sirven o pueden servir para la autonomía y para la independencia, pero que evidentemente tienen los peligros, además, que por lo menos he señalado cuando he apuntado el tema de la brecha digital. Se dice, y me parece una idea interesante, que en realidad la inteligencia artificial, que sabéis que hay varias inteligencias artificiales, las hay como muy sencillas, el chatbot sería inteligencia artificial, pero claro, el chatbot te hace una cosa, te responde, no tiene prácticamente, complejidad, pero a partir de ahí, al final lo que te encuentras ya es la generativa, en la que a partir de un montón de datos lo que te hacen es escribirte el mercader de Venecia, ¿no? O mejor. Y además no puedes distinguirlo salvo con otro instrumento de inteligencia artificial que te dice eso está construido por inteligencia artificial. Es decir, a lo que voy, la idea es que en realidad la inteligencia artificial, por lo menos la un poco desarrollada, realmente ya no es tecnología, es lo que se llama mundo ambiente. Ellos han empezado a llamarlo mundo ambiente, es decir, es algo como más contextual. De la inteligencia artificial digamos, una idea que parte de que la tecnología tú puedes usarla o no usarla, pero la inteligencia artificial llega un momento en que ya es que sencillamente no lo vas a decidir. Yo creo que es discutible, pero sí que te lleva a un punto en la línea que estábamos contando y que tiene que ver también, por ejemplo, con mi hermana, a la que yo he acompañado algunas veces en visitas, ¿no? Por los pueblos allí en el interior de Alicante. Y me sirve también para introducir el tema de la soledad. La televisión es una tecnología contra la soledad. ¿Y qué os voy a decir de la radio? Y incluso la literatura y los libros son un antídoto contra la soledad. Es decir, todo eso digamos, nos hace que la soledad, que no tengamos soledad no deseada. Otra cosa es que podamos ver la televisión y además pensar, me gustaría estar viendo esta película o este partido de fútbol con alguien a mi lado y comentarlo y decirlo y demás, ¿no? Pero ahora llegaremos al tema de la soledad. Sí es verdad que
las personas mayores o los boomers que decía Demetrio, muchos de nosotros, y desde luego, por supuesto, mis padres, la brecha digital existe, y existe un concepto también que he apuntado aquí, que es el de clase inferior digital, que ya funciona, ya circula por ahí, y las personas mayores están consideradas clase inferior digital, con todas las consecuencias, y ya se producen, se fabrican productos teniendo en cuenta que las personas mayores son una clase inferior digital, y por lo tanto, las pantallas no son más grandes porque no las van a utilizar ellos y por lo tanto no lo necesitan. Si se pensara que las personas mayores van a utilizar determinados productos, haría las pantallas más grandes para que pudieran leerlas. Como, es decir, los teléfonos móviles con pantalla grande y con números grandes aparecieron por la reivindicación de que había muchas personas, sobre todo personas mayores o personas con dificultad visual, que decían, es que no puedo porque no veo los números. También me ha pasado con los libros en papel, que es, oiga, si no pone la letra más grande, pues con determinada edad pues las personas no pueden leer. Por lo tanto, sí, hay un tema de brecha digital y hay una cosa ahí que tiene que ver con lo que había comentado antes y con el tema del acompañamiento a mi hermana. Mi hermana visita personas que tienen 80, 90 años, que viven en pueblos y que viven solas. Esas personas pueden vivir solas porque tienen una tecnología que en algunos casos es una cámara que las sigue, es un tema de caídas que pueden, o que bueno, hasta lo básico de que al lado del inodoro hay una cuerda que si estiras, bueno, que está en los hospitales también, pero que sin necesidad incluso de que llevan un botón de peligro en el bolsillo y que si se caen pueden apretarlo y eso va tal, que les permite quedarse más tiempo solas, pero ella me dice, eso nos sirve si cada vez más tenemos más personas a las que visitar y somos menos, cosa que está sucediendo, y después algo que no se cuida y que solo se cuida y que tiene que ver con el mundo de los cuidados, que es la comunidad. La comunidad es quien está cuidando en los pueblos y en muchas ciudades a las personas mayores es la comunidad. En el caso de mis padres, os aseguro que en parte es así, aunque estamos mucho con ellos. Mi padre todavía es agricultor, todavía pues, hace se levanta todas las mañanas, está en la huerta y todo eso, pero si hay un día que están las persianas bajadas, vienen los vecinos y tocan, si no han dicho que se van a la ciudad, que se vienen a Valencia, y les llaman por teléfono. Entonces, yo lo que creo es que en el mundo de las tecnologías y sobre todo en este mundo que estamos entrando, es un mundo complejo que va también en la dirección, creo que de lo que decía Puri, de cómo lo atacamos. Yo creo que hay que ver que hay una cantidad de capas y que son transversales, que tienen que ver con muchos elementos y que ahí es donde hay que unir a gente que sea tecnológicamente sabia, gente de la comunidad que participe, gente de distintos ámbitos, es decir, vamos a hacer la transversalidad, queramos o no queramos, y a ese aprendizaje que no va a ser profundo por todos los lados, pero que sí. En relación con la soledad, mi idea, por lo menos tal y como yo lo veo, para no ir más largo, es que introduzco otro elemento que es el consentimiento informado, que no hemos hablado, todavía no ha salido hoy, pero que es un tema legal desde 2002 de la atención al paciente, y es que yo que soy un liberal político, es decir, yo no le quiero decir a nadie cómo tiene que decidir su vida. Lo que quiero es que decida su vida a partir de una información clara. Y sobre todo, si una persona no quiere llevar una pulsera anticaídas, lo que tiene que saber es que si se cae y quiere vivir sola, probablemente no lo encuentren hasta 3 días después y a lo mejor está muerto o a lo mejor la caída es irreversible en el sentido de que tiene que de ahí ir a una silla de ruedas o ya se tiene que ir al hospital. Yo lo hablo con mi padre, le digo, papá, ¿yo tengo que podar los olivos? Sí, papá, tienes 91 años y si te caes de un olivo es posible que sea la última vez que podes los olivos. Por lo tanto, espera y podémoslo juntos. Vengamos y podémoslo juntos y tal. Lo sigue haciendo, pero mi madre me dice, dile algo. Digo, no le digo nada. No le digo nada porque ya se lo he dicho. Es decir, su consentimiento es informado.
se quejará después, pero es informado. Y en el tema de todo lo que es la tecnología y la inteligencia artificial, creo que esto es importante. Alguien puede decidir que quiere estar solo y que su soledad es deseada. La no deseada, que para mí forma parte del derecho a la intimidad, pero esto es abrir otra vía. Para mí la soledad no deseada afecta al derecho a la intimidad de las personas mayores y de cualquiera. Es la que no puede suplirse probablemente solo con tecnología. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Primero, empezar agradeciendo a los participantes de la mesa. Voy a sintetizar, tengo un par de preguntas, voy a sintetizar muchísimo y voy a empezar con Pilar. Pilar nos hablaba sobre el problema que representa para las niñas y los niños y adolescentes los delitos en el ciberespacio. Y quisiera conectar esa idea con la presentación de Fernando en cuanto a los mayores. Según el informe sobre criminalidad en España del 2023, de los datos estadísticos se desprende que tanto los menores, las niñas, los niños y adolescentes, como los mayores de 18 años, están expuestos a los ciberdelitos en Internet. La diferencia radica precisamente en el hecho delictivo al que están expuestos. Es verdad, según el informe, según los datos que están publicados por el Ministerio del Interior, que los menores están expuestos más a delitos relacionados con la naturaleza, la criminalidad sexual. Sin embargo, entre mayores de 18 hasta incluso mayores de 65 años, hombres y mujeres en ambos casos, los delitos a los cuales están más expuestos en el tema digital son el fraude informático. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay una palabra que se ha repetido mucho y la he contado varias veces y perdí la cuenta, y es pedagogía, educación. Yo creo que la pedagogía, y ahí es donde entraría el elemento fundamental de la sociedad civil, debe participar, tanto para los menores como para los mayores y para el conjunto de la sociedad. Porque los problemas que tenemos en el entorno digital no son exclusivos de la edad, del sexo, de la etnia, de la condición socioeconómica o de otro criterio de interseccionalidad. Y por eso quería plantearles, yo entiendo que, claro, en este momento ustedes en el panel están en representación de una asociación, un determinado conjunto de representados, pero también valorar que el problema de la tecnología, yo creo que tiene que abarcarse desde el enfoque de los derechos humanos y el criterio, como bien mencionó Demetrio, de la interseccionalidad, cuando hacía alusión a todas estas categorías, edad, condición económica. Y si el día de mañana el desarrollo tecnológico, incluyendo la inteligencia artificial, toma en cuenta categorías como la interseccionalidad, que va incluso más allá exclusivamente del género, pues podemos tener el desarrollo tecnológico al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología. Y para terminar, en 30 segundos, aprovechando que está aquí Luis y que le escuché en el seminario del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución, y que nos encontramos en este espacio maravilloso discutiendo sobre derechos humanos e inteligencia artificial, simplemente quisiera plantear la reflexión de la sorpresa que me llevé al entrar a este edificio, y es que su nombre, que el nombre del edificio en el que estamos ahora es del Cuartel de Inválidos y Voluntarios a Caballo. No sé si hay alguien del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, y aprovechando que el lenguaje no solo describe una realidad, sino que es capaz de construir
reflexionar sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, intento, de tu reflexión, intento, no sé si lo he interpretado bien, si no me corriges, por favor, leo o interpreto que nos dices que no es una cuestión exclusivamente de derechos de la infancia o de derechos de las personas mayores o de los derechos de otros colectivos, de otros segmentos de la población que están en una situación de desventaja. Esto también nos llevaría a una reflexión, si quieres, filosófica más alta, ¿no? O sea, si en algún momento creo que como sociedad llegaremos a cuestionarnos cómo demonios hemos sido capaces de creernos lo de la norma, porque es que resulta que todos somos contra norma. Depende del criterio con el que lo mires, es que no estoy en lo normativo. ¿Y qué es lo normativo? ¿Y quién está en lo normativo? Porque a lo largo de la vida no lo estarás, porque en algún momento serás niño o niña o serás persona adulta y ya te habrán sacado de la norma, identidad, orientación, etcétera, etcétera. Por supuesto que creo que es una cuestión que la sociedad civil en su conjunto debe dar un paso al frente, porque de verdad creo que nos estamos jugando la manera en la que vamos a relacionarnos en un, llamamos poder, pero también llamamos convivencia. Depende cómo el enfoque que le demos a este debate y el papel que juguemos en él, probablemente el resultado puede ser de una manera o de otra. Y es verdad que tampoco tenemos muchas referencias. Llevamos demasiado tiempo alimentando una mirada absolutamente distópica sobre el futuro, que creo que hemos perdido la capacidad de crear utopías. O sea, ahora mismo nos cuesta mucho decir cómo puede ser realmente un futuro basado en un uso de escala humana que ayude a resolver los problemas humanos, que ese debería ser el cometido principal de la tecnología. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Mi causa, que no es solamente la infancia, ahora sí, al 100%, pero, y en esta mesa sobre todo, pero también participo de otras causas, creo que todas las causas se ven implicadas en este debate. Es verdad que cuando decimos sociedad civil articulada, en algunas causas está más articulada que en otras, pero eso nos da para un curso entero, que igual es el año que viene. Pues gracias, me llevo tarea. Me llevo esa, no solo es lo lingüístico, lo connotativo denominativo, el edificio no es accesible, o sea, ya tengo que hacer cuando llegue a casa o mañana 2 denuncias, y no es culpa del ministerio, es culpa, no sé, ahora va a averiguar de quién es este edificio, si es del ayuntamiento, si es de la universidad, si está arrendado, pero se incumplen 2 normas. Recuerdo que el artículo, a quien no esté avezado en temas de discapacidad, el nuevo artículo 49 establece el derecho de la Constitución, establece el derecho a entornos universalmente accesibles, pues este entorno no lo es, y la denominación, el respeto, que es con terminología adecuada. Quiero suponer que esto es un vestigio histórico, estamos al lado de un real sitio. Aquí deberían estar, supongo, ahora lo averiguaré, entraré en la Wikipedia a ver de cuál es el origen de este edificio, y que serían pues las tropas de los ejércitos reales que quedaban, entre comillas, dañadas después de acciones de guerra y que se les atendía. Pues en Francia Napoleón está enterrado en Les Invalides, o sea, en los inválidos, pues era como una denominación, pero claro, ahora, salvo la justificación muy lejana histórica, no tendría que llamarse así, pero eso nos hace actuar, por eso está el activismo, el oponernos. No sé si ya me volverán a invitar después de dos quejas, pero bueno, tenemos que hacerlo, porque es la gestión de la desigualdad, pues hay que atacarla allí donde se produce, en lo micro y en lo macro. ¿Y alguna pregunta más? No, yo quiero preguntar a Luis. Luis, ¿cuál crees tú que debe ser la actitud de los sectores sociales de personas con fragilidad cívica, como son pues, el caso de las personas con discapacidad, ante la inteligencia artificial? ¿De temor, de sospecha, de esperanza? ¿Cuál es tu opinión? La actitud natural, que no artificial, de las personas con discapacidad ha sido siempre la resiliencia, porque siempre nos han dicho que no.
no vales, no sirves. No me quiero remontar y parecer falsamente demagógico, pero y bueno, con el pueblo romaní hemos sufrido el primer experimento de exterminio masivo que después se aplica a los judíos, a las personas gitanas, a las personas homosexuales, empieza con un experimento de la T4 en Berlín con personas con discapacidad. Ese fue el laboratorio para después extenderlo a todos los demás grupos indeseables, ¿no? O sea, siempre nos han dicho que no. Entonces nos hemos repuesto a eso, tenemos una rebeldía constitutiva. Entonces yo soy esperanzado, creo que toda la persona con discapacidad, como siempre espera que la van a tratar mal, se rebela contra eso, se empodera para repeler las posibles agresiones, adopta posiciones de autodefensa, que eso es muy importante, y creo que en principio yo me quedaría con una cierta esperanza, siempre que la inteligencia artificial no deja de ser inteligencia colectiva. Si es inteligencia colectiva es un bien público, es un bien social y por tanto interviene la democracia y estamos legitimados, no es una cuestión técnica, como decías muy bien Puri, es una cuestión que nos afecta y por tanto tenemos plena legitimidad para intervenir. Individualmente y colectivamente. Además somos eternos desconfiantes, porque como nos han tratado con la punta del pie, uno inmediatamente está diciendo, ¿y esto por dónde va a ir ahora? ¿Y ahora de qué manera le van a dar la vuelta que me voy a quedar fuera? Bueno, son las 6 menos cuarto pasadas, yo creo. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues yo creo que... Bueno, pues creo que es el momento de acabar. Ha sido un auténtico placer. Pilar, Demetrio, Fernando, Luis, de verdad, gracias. Gracias Puri, gracias Violeta y gracias a todos y a todas las asistentes en esta jornada, a este curso de Derechos Humanos e Inteligencia Artificial. Muchas gracias, nos vemos mañana.